esta noche, ya en un mes navideño, que todavía nos persigue la pandemia, que la vamos a tener para más tiempo, pero vamos a tratar de darle el mayor calor que se pueda. Tengo entendido, es la última charla de nuestros amigos de los laboratorios South que me han permitido tratar de traer, no sé si el resumen, pero sí el viaje de lo que hemos hablado de dislipidemia y sobre todo con un enfoque de dislipidemia heterogénica dentro de todo lo que nos compete esta noche para hablar. El tema que estoy asignado es la situación actual de la dislipidemia heterogénica en nuestra región, con algunos comentarios sobre casos clínicos que han sido relevantes en nuestra presentación. Para hacer este viaje en el cual quiero que me acompañen con los lípidos, la siguiente, quiero que dentro de toda la historia de las guías de los lípidos, hay que tener en cuenta que no se tenían muy claras hasta el 2001, 2002, el 2004 ya se toma mayor importancia de que había que definir, de que probablemente el colesterol había que controlarlo mejor. Y el no control de colesterol podía aumentar la enfermedad coronaria principalmente, y sobre todo el LDL colesterol, pero no se había definido en forma tan clara, tan contundente. Pero fue en el 2013 las guías de la Asociación Americana de Colesterol, de las guías de la Asociación Americana de Cardiología y del Colegio Americano de Cardiología, que fue dirigida por el doctor Stone, en el cual fueron sumamente agresivas y mencionaron un par de puntos que no voy a repetirlas, solamente quiero precisar qué cosa en este viaje comenzaron a marcar la importancia del control de colesterol. Uno, que fíjense ustedes que mostraron que se tenían que utilizar estatinas de alta intensidad. ¿Qué quiere decir estatinas de alta intensidad? Que en la historia habían demostrado que podía bajar el colesterol inicial de un paciente a los niveles que alguien quería, alrededor del 50%. Y esas estatinas fueron valoradas en el medio, atorvastatina y rosuvastatina, como las que llevaban la delantera para lograr ese propósito. Pero no solamente era, fíjense el concepto interesante, ¿por qué 50%? Porque justo tenían dos estudios en estas drogas, que quiero que ustedes lo recuerden, el estudio Asteroid y el estudio Reversal, que fue con Atorva y el Asteroid con Rosu, en el cual se hizo con el doctor Nice, los evaluó con IBUS, o sea, con el catéter intracoronario para ver por ecografía. Y se vio que había reducción de grasa, había reducción de placa ateromatosa. Y eso se logró en los pacientes que lograban el 50% de reducción. De ahí viene que Stone ya en el 2013 puso la importancia de decir 50%. Ahí viene esa palabrita interesante que hoy día la entendemos mejor que en el 2013 que la puso Stone. El otro punto interesante con ustedes que quiero ver es que mostró 4 puntos, cuatro estamentos que hoy día son más claros para entenderlos en el manejo de colesterol. Uno en prevención secundaria, cuando uno ya tenía un evento. Y en un evento que era estatinas de alta intensidad entre 40 y 75 años de edad es 1A. O sea que es una indicación probada, documentada, doble ciego en todos los estudios y todos los expertos están de acuerdo. O sea, no hay ninguna discusión. Cuando uno lee en unas guías 1A, ya no amerita pues tener una discusión más, porque ya sería pues bizantino, ocioso, estar discutiendo eso. Cuando hay más de 75 años y usted ve 2B que sí lo sugieren y todo, podría caber una discusión, pero con 1A no debe haber discusión. El otro punto que dio es que creó la hiperlipidemia familiar, los que tenían el LDL colesterol, no colesterol total, LDL por encima de 190. Y eso fue muy importante, porque a raíz de esta guía del 2013 se tipificó mejor el estudio en los pacientes que tenían colesterol alto. Los que tenían más de 190, y había que dar un estudio si era familiar heterocigoto, que lo tenía mucha gente y que probablemente tenía gran carga familiar de mantener un colesterol que no le iba a ayudar nunca a la dieta y que probablemente necesitaba un tratamiento y que sí era patológico.
No vamos a hablar de homocigoto, que es una parte muy genética, muy corta, que realmente es muy poco porcentaje. El otro punto es en el diabético. Y el diabético puso también entre 40 y 75 años. Los que tenían mayor factor de riesgo, de acuerdo a la clasificación que sacaron en esa época, estatinas de alta intensidad entre 40 y 75, y mayores de 75 podía manejarse con estatinas de moderada intensidad. Pero ¿cuál es la evidencia para decir entre 40 y 75? Porque fue la del estudio ACOR. En el estudio ACOR fue el primer estudio que con pequeñas dosis de estatinas el diabético se beneficiaba. Aquí quisieron ser más agresivos y darle mayor intensidad. Pero en fin, y lo otro, que hicieron una escala para evaluar, que ustedes lo pueden ver en Google, con el doctor Google, o ustedes quieran, las guías para ver la clasificación del score de riesgo de aterosclerosis cardiovascular a riesgo a 10 años, que sacaron unas guías, y en lo cual mayor de 7.5% debería recibir estatinas, lo cual se les atribuyeron de que, señores, esto era aumentar la estatinización de la población general. Pero no dejaban de tener razón. El que ya tiene un riesgo alto con disminuir su LDL colesterol se beneficiaba en disminuir los eventos cardiovasculares o probablemente un riesgo de una mortalidad por enfermedad coronaria, principalmente. Entonces, esto entra en discusión, pero hoy día estas guías son muy usadas. Se estratifican para usar múltiples situaciones. Fíjense que en hipertensión calculan esta misma guía, pero con un 10% ya deberían darle tratamiento. Sin embargo, los inventores de la pólvora, como fueron los de lípidos, con 7.5% ya hay un riesgo. Son cosas interesantes. Algo que dejó esta guía, que causó una gran discusión, es: usted olvídese de la cifra de colesterol, catalogue a su paciente en estos 4 episodios y, de acuerdo al riesgo, utilice estatinas de alta intensidad y olvídese del mundo. Esto en el 2013 trajo algunos problemas. ¿Qué problemas trajo? Recuerden ustedes, habían ciertos proyectos o ciertos estudios que ya iban corriendo, como es en el caso del Impruvit. El Impruvit era la asociación de simvastatina con ezetimibe, que venía estudiándose mucho tiempo, llevó hasta 7 años. Ya estábamos casi al borde de la playa, ya se veía el barco llegar, hecho nada menos que por el equipo de Harvard, el equipo de estudios, o sea que no era cualquier estudiante. Pero estas guías salieron antes. ¿Por qué no lo desesperaron? Eso fue protesta de un gran grupo de Johns Hopkins, al igual que otros estudios como los PCSK9. ¿Por qué no esperaron que podían cambiar esta guía? Pero de todas maneras, estas guías revolucionarias, ¿qué nos dieron? Nos dieron que la gente se preocupara un poco más del colesterol. Y por eso salieron las guías en el 2016, las canadienses, en el 2015, la Asociación Americana de Endocrinólogos y de lípidos también. La del 2016, las guías del manejo de lípidos, ya todos estábamos preocupados en el 2016. ¿Por qué? Porque vino el Impruvit con el ezetimibe, que cambió, que también asociado a una estatina podría dar beneficios. Entonces no solamente estatinas de alta intensidad, sino que probablemente parte de estas estatinas, que no necesariamente de muy alta intensidad, pero casi limítrofes asociados a ezetimibe, podría cumplir los propósitos. Y después vinieron los PCSK9. Entonces ya se estimuló que para el 2018 teníamos estatinas, la máxima intensidad que se pueda dar, agregar ezetimibe para luego considerar inhibidores de PCSK9, y lograron ponerse en el tapete para casos muy especiales aféresis de LDL y la apomilano zika, que desgraciadamente es muy costoso hacerlo, pero que esa calidad del HDL, como fue del apomilano, hasta en enfermedad aguda, infarto agudo, dio resultados. Hemodiálisis genética que se podía hacer, pero eran cosas más sofisticadas. ¿A qué nos llevó todo este análisis? Nos llevó el análisis que ya conocíamos, que la disminución del LDL se relaciona con reducción de eventos cardiovasculares, tanto en prevención primaria, como ustedes ven acá, y el gran salto lo dio en pacientes de riesgo con síndrome metabólico con proteína C reactiva, o sea, inflamados del Júpiter principalmente, y fíjense ustedes cómo en prevención secundaria está bajando y dio el resultado. Entonces se llegó a que lo más bajo podría ser mejor, llegar casi a 1 milimol, cerca de 40 miligramos. Esto ya lo había dicho el doctor Scott en el 2001, en el 2004, hace mucho tiempo, y se adelantó.
probablemente estas son las cifras que deberíamos llegar todos, con estatinas, con ezetimibe y después PCSK9. Entonces el objetivo de tratamiento se logró, que cuanto más bajo, mejor, y eso se consideró un axioma en el manejo de los lípidos. Control del LDL, pero también se agregó algo interesante, no HDL, como le voy a escribir algunos ejemplos en el transcurso de la exposición. Fíjense cómo el Impruvit, que tuvo un colesterol promedio de síndrome isquémico coronario agudo que no era muy alto, probablemente ninguno de ustedes, o muchos de ustedes, no tratan las estatinas, perdón, no tratan los lípidos, el LDL, el colesterol, cuando estén 100, 90 en un paciente con infarto agudo, pero estos pacientes tenían un promedio de 90, y esto dándoles la combinación de ezetimibe con simvastatina bajaron a cerca de 55 y tuvieron resultados positivos, a pesar de que se demoró tanto tiempo, pero fue positivo. No fue una curva que se estabilizó, fue una curva que bajó. Entonces, cuanto más bajo, mejor todavía. Indudablemente, cuando salieron los seguidores PCSK9, como fue el estudio Fourier Odyssey, que redujo pues en promedio, si ustedes quieren, adicional a todo lo que hemos hablado, un 22% por cada milimol de reducción de riesgo relativo del paciente. Entonces se planteó que cuanto más bajo mejor, y no había ninguna duda. En el 2018 salen nuevas guías del 2013, pero fíjense qué interesante. El doctor Scott, que criticaba al doctor Grundy, ahora el doctor Stone pasa el doctor Grundy a ser el chairman, y el co-chairman, o sea, el co-director pasa a ser Stone, lo cual no se habían llevado bien del 13 al 18, y el estudio Blumenthal, el doctor Blumenthal que está acá de la Clínica Mayo también está en esta guía de 18, lo cual era sumamente, aquí está el doctor Roger Blumenthal, sumamente interesante para marcar esto. Esas son las cosas interesantes que ocurren en el manejo de los lípidos, pero todos son expertos que van empujando a que cada vez hay que ser más agresivo con el colesterol, y luego vienen las guías del 2019. Entonces, lo que habíamos conversado se reafirma: cuanto más bajo mejor. ¿Qué fue la del 2018? La del 2018 es interesante porque sí da un punto interesante en el sentido de que hay que tener una mejor estratificación del riesgo cardiovascular. No dio mucha importancia a la dislipidemia aterogénica y el riesgo residual, pero nuevamente retoma el punto del control de metas de L-colesterol de acuerdo al riesgo, situación que lo había dejado de lado en el 2013. Y algo que sí fue revolucionario fue agregar en una de las evaluaciones las imágenes, como es la valoración del score de calcio como un mejor valor predictivo en los pacientes de riesgo cardiovascular. Y eso se ve plasmado, fíjense ustedes, en la guía de prevención primaria del 2019, como en un paciente que hemos dicho que es de 7.5% de 10 años aumenta el riesgo. Si el paciente tiene score de calcio elevado, que antes se decía si tiene más de 400, después se dijo más de 100. Hoy día simplemente tener score de calcio presente quiere decir que aumenta el riesgo, y ustedes deben aprender a tipificarlo con cada paciente. Pero eso quiere decir que ya menos del 7.5% con score de calcio alto probablemente se va a beneficiar para disminuir el riesgo de producir o de presentar una enfermedad coronaria a 10 años. Punto interesante en el 2018. Todo esto siguió hasta que llegamos al 2019. Y en el 2019 se volvieron sumamente agresivos. Y lo voy a decir sumamente agresivos porque querían llegar que el paciente de muy alto riesgo, que estaba considerado en 70, no señor, el de muy alto riesgo ya no es 70, ese es el de alto riesgo. El de muy alto riesgo va a 55. Y si aparte de muy alto riesgo ya ha tenido un evento cardíaco y puede volver a tener otro evento, pues ya deberíamos ir a 40, como vamos a mostrarlo más después. Pero ya hay un término que es interesante. Ya no pone IO. Llegar a 55 o llegar a 70, que en este caso 55, sino IO el 50%. No, señor. Es bajar el colesterol LDL lo más bajo posible y adicionalmente el 50%. O sea, no hay tregua.
hay agresividad total en el control del colesterol y eso es lo que se recomienda. Y otra cosa, no distingue entre prevención primaria y prevención secundaria. O sea, no esté esperando que usted tenga un evento, sino ya si usted tiene riesgo a hacerlo, su colesterol cuanto más bajo debe ser mejor. Causó gran revolución, no se cumple totalmente en el mundo, todo el mundo respeta las guías, pero las guías individuales no las consideran tan agresivamente y además no creo que se estén cumpliendo. Pero de todas maneras, reafirma cuanto más bajo mejor, que lo vamos a ir mostrando. La única excepción fue los pacientes mayores de 75 o de acuerdo a la fragilidad o al estado, como dijo el doctor Beggen, habría que tener en cuenta para una recomendación más débil y no ser tan agresivos en este tipo de pacientes. Pero muy bien, ¿qué es lo que nos compete esta noche? Que a pesar de todo este tratamiento, tengan ustedes estatinas nada más, tengan ustedes estatinas de alta intensidad con el paciente que hagan todos sus esfuerzos, que a pesar de estar con estatinas de alta intensidad o cortas, las que estén manejando, y les pueden agregar el Cetimide, que a pesar de solo usar PCSK9, que en nuestro medio no es, la costumbre no está y no creo que se lo use solo, pero a pesar de usar estatina, Cetimide y PCSK9, siempre hay un riesgo que a pesar de la terapia hipolipemiante adecuada y ya tratar de llegar a la mena del colesterol, no la logramos. Y eso se llama un riesgo residual. ¿Qué algo más hay? ¿Cómo abordamos este riesgo residual? Y ese es el tratamiento con estatinas, que hay que disminuir el riesgo, que está en un 35% a 60% si solo usamos estatinas. Esto permanece alto. Entonces, este riesgo residual se llama la dislipidemia aterogénica, que es aumento en lípidos ricos en triglicéridos con HDL disminuido y permanece en una inflamación subclínica crónica. Por eso es que viene a ser como una declaración que si usted ha logrado el objetivo de LDL colesterol de acuerdo a su paciente y si los triglicéridos están por encima de 200, el colesterol no HDL es el objetivo a lograr y es el que debemos tener en cuenta en nuestra región, porque es un mejor predictivo y más fuerte que el LDL colesterol. Y esto es importante porque se asocia este tipo de dislipidemia con triglicéridos. Y está demostrado que los triglicéridos es un factor de riesgo cardiovascular y sobre todo la variabilidad, así como se hace con la glicemia, la variabilidad glicémica, la variabilidad del triglicérido postprandial es predictivo a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y no lo controlamos. Esa es otra cosa que probablemente venga pronto a hacerlo. Entonces nosotros tenemos una mezcla de lipoproteínas en el argot y aprovechando este cuadro de John Miró, ustedes pueden ver que tenemos kilomicrones, tenemos remanentes de kilomicrones, tenemos VLDL muy bajo, del LDL, colesterol muy bajo, intermedio el IDLL, tenemos los remanentes de IDLL, todo esto pues afecta, que tiene kilomicrones, el LDL, que es toditito este cuadro de remanentes que pueden subir y con la LPA, que es más complejo, que es congénito, algo hecho. No sé, me fui. Víctor, si me ayudas, ¿qué hemos hecho? Sí, está todo ok, doctor. No me veo yo en la pantalla. ¿Algo tengo que apretar? Perdón. Doctor, sí se está viendo su presentación. Pero yo no la veo. Puedo. A ver, puedo ponerlo acá. Ahí está. Creo que me fui, no sé qué cosa apreté, perdón. No se preocupe, doctor. Pido disculpas, ahí está. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que todos son partículas portadoras de ApoB. Y si nosotros vemos estas partículas portadoras de ApoB, también los VLDL, los remanentes, los kilomicrones, también tienen. Esta es publicación reciente en donde todos entran en un juego ateroesclerótico. Y eso se lo traigo porque todas ellas son proaterogénicas. Las lipoproteínas ricas en triglicéridos, ustedes lo ven acá, generan, penetran fácilmente en el espacio subendotelial, hacen crecer la placa y generan mayor inflamación. O sea, son aterogénicas. Por consiguiente, el plan debe ser reducir todas las partículas portadoras de ApoB y todo el componente lipídico
el núcleo lo tiene. Fíjense ustedes qué interesante triglicéridos y el colesterol no HDL. El bajar triglicéridos, cuando más bajo, mejor. Y también cuando bajamos el HDL es mejor. O sea, cuando menos niveles de lípidos y actividad proaterogénica tengamos, es muchísimo mejor. Y en la relación de hipertrigliceridemia con dislipidemia aterogénica, pues los triglicéridos son fundamentales en todo este manejo, donde la lipoproteína lipasa es fundamental en este manejo, como todas estas enzimas. La hipertrigliceridemia como fuerza perturbadora de la dislipidemia y el síndrome metabólico y el diabetes. Y en situaciones normales, fíjense cómo la vida media de los kilomicrones y LDL suele ser de 2 a 6 horas. 2 a 6 horas que están ahí circulando. Y la vida media de la partícula LDL suele ser 2 a 3 días, tener más. Entonces, esta variabilidad de kilomicrones y triglicéridos es fundamental para los golpes aterogenéticos. El 80-90% del colesterol aterogénico está en las LDL. Y en el síndrome metabólico de la diabetes o resistencia a la insulina, fíjense las proporciones que debe haber. Y recuerden que triglicéridos mayor de 150 ya es patológico. En la vida media de los remanentes y los kilomicrones y LDL de 2 a 24 horas, 66% del colesterol aterogénico está en las LDL. ¿Y esto por qué les digo? Porque en el fenotipo A, que son las grandes, las bollantes, las supuestas menos aterogénicas, hay un 40% de esta concentración de triglicéridos. Pero en las B, que son las más pequeñas, las más aterogénicas, la patología que nos preocupa, el 80% de este componente tiene triglicéridos. O sea, el triglicéridos es una fase importante de producción o de acompañar a esta patología del LDL colesterol. Entonces yo aquí hago un paréntesis para mostrarles los triglicéridos, consideraciones que se deben tener en cuenta. Probablemente como grandes expertos, y uno de ellos, lo que más ha trabajado el doctor Weidman, que ustedes lo han escuchado, él se preocupaba mucho y era del HDL colesterol. Él decía, el HDL colesterol debemos mejorarlo. El hecho de que nosotros no sepamos, que no podamos controlar bien el HDL colesterol, no quiere decir que el HDL colesterol no sea bueno. Y tenemos el HDL colesterol 1, el 2, el 3, el uno derivado de acá, el otro derivado de acá. Pero hoy día el concepto es, probablemente en lugar de seguir observando el HDL, sería mejor controlar los triglicéridos y dentro de los triglicéridos el colesterol no HDL. Capaz esa visión debería ser mucho más clara para disminuir el riesgo cardiovascular que solamente observar el HDL colesterol. Buen punto está. Y la otra, la variabilidad de los triglicéridos postprandiales, como los he mencionado. Y eso es algo que sí está mal. Así como nosotros pedimos glicemia basal, glicemia postprandial a las 2 horas, y hacemos una curva de tolerancia a la glucosa, también debería hacerse con triglicéridos. Un triglicérido puede ser muy bien. Nosotros hacemos un ayuno de 12, 24, 18 horas, al día siguiente se lo hace, y si no se lo quieren hacer los laboratorios. Pero fíjense ustedes cómo sería si comenzamos a analizar los triglicéridos postprandiales, no a las 2 horas, porque el metabolismo en grasa, triglicéridos, puede ser un poco más lento, a las 4 o 6 horas, hacer un estudio postprandial donde se ve mejor el valor de los triglicéridos si se mantienen altos desde el punto de vista heterogénico o desde el punto de vista de daño. Pero no tenemos todavía una fórmula, una indicación por el tipo de comida, por el tipo de fórmula, que yo creo que sí existe. No teníamos el problema con la industria y eso vamos a tener problemas. Pero eso se está viendo, que probablemente hagan ustedes los triglicéridos postprandiales y hay que ver con qué tipo de comida, que todavía no está muy bien definido, pero eso es lo que da mayor validez para ver quiénes son hiperreactores, normorreactores o hiporreactores. No tenemos cifras al respecto. La otra es, cada vez que hagamos una estratificación de riesgo para lípidos, consideremos triglicéridos, porque nos va a ayudar mucho para el valor de NOH y colesterol y también para la hipertrigliceridemia pura. Y lo otro es que el tratamiento temprano de LDL, como he mostrado que se debe dar, y o los triglicéridos, ¿por qué no pensar en dar en los dos en conjunto? Ya que tenemos que cuando hay un LDL bollante, patológico, 80% de la molécula contiene triglicéridos y probablemente el dar tratamiento combinado podría ser muy importante para una gran población. Haciendo este comentario, pues entonces el riesgo residual de las necesidades terapéuticas, no hay ningún problema en que el LDL
debe ser nuestra meta interesante para disminuir, pero también tenemos un riesgo global. Y en este riesgo global participan las moléculas ricas en triglicéridos remanentes, como hemos dicho, y probablemente uno de los tratamientos ideales para esto sean los fibrotes. Fabricaciones recientes del 2018 que ya nos lo dicen. Y esto lo vemos más cuando nosotros usamos fibratos, ¿no? Con el uso de estatinas, por ejemplo, en el síndrome metabólico. Y tenemos este estudio que es muy interesante, un estudio chino realizado en el 2019, en donde en China muestra que la dislipidemia heterogénica es más prevalente en la población al este de Asia, porque se evalúa la eficacia de la terapia combinada de fenofibratos y estatinas en esta población y da muy buen resultado. Bueno, el estudio que hicimos nosotros en el Perú, este es un comentario que hice en el grupo de la publicación de opinión del experto de Abbott, es en el Perú también la dislipidemia mixta, caracterizada por triglicéridos altos y HDL bajo, es la más frecuente. Por lo tanto, los hallazgos de este estudio coreano muy significativos serían valiosos para nuestra población en una muy buena cantidad. Nosotros no tenemos este volumen de gente, pero sí encontramos, y lo que se ve en Latinoamérica, y lo que quiero que ustedes tengan presente. El estudio que hicimos a través del Colegio Panamericano de Endocrinología, la dislipidemia mixta es la más frecuente en el Perú, caracterizada por HDL bajo, con triglicéridos altos, con altos triglicéridos. Y esto fue un estudio que lo hicimos en Ecuador, Perú y Chile, con soporte y apoyo de múltiples peruanos que nos ayudaron, además como gente reconocida internacionalmente, darnos los aportes. Y en el consenso, en el cual lo dirigió el doctor Ponte, para toda Latinoamérica, en el cual participamos, varios peruanos participamos con la doctora Josefina Medina, el doctor Julio Chirinos también de Arequipa, Félix Medina, que también estuvo con nosotros, ocupándonos en diferentes capítulos, y formamos el grupo de lo que se llamó el grupo del consenso de expertos de dislipidemia heterogénica en Latinoamérica, que se publicó, que se encontró que también la dislipidemia heterogénica es lo más frecuente en nuestro medio. En una revisión reciente que ustedes ven desde aquí en 2020 sobre todos los fibratos, la potencial importancia de utilizarlos para disminuir el riesgo cardiovascular, podemos concluir que la terapia con fibratos se consideraría como la estrategia óptima para el manejo del riesgo cardiovascular residual, incluso cuando se trata con la terapia adecuada con estatinas, especialmente en aquellos con hipertrigliceridemia o nivel bajo de HDL colesterol, como les he ido mostrando en esta historia del colesterol. Acá tiene que también hice un comentario que hicimos con mi grupo de estudio en el mismo centro. Fíjense ustedes el acordeón que nos dio, que era la terapia de estatina con fibrato, para esto, sobre la mortalidad de todas las causas en el periodo de seguimiento. Además que se encontraron efectos beneficiosos a largo plazo para la mortalidad de todas las causas, la mortalidad por eventos cardiovasculares y los principales eventos por enfermedad coronaria. Este análisis conlleva importantes implicaciones clínicas, con posibles beneficios del inicio temprano de la terapia de fibratos en los pacientes con diabetes y dislipidemia, lo que les mostraba. ¿Por qué esperar cuando probablemente en determinado grupo de pacientes, que es nuestra población y que probablemente sea más asequible, podríamos tener el resultado? Déjenme revisarle algunos casos clínicos. Este lo presenté en un momento y lo que quiero mostrar es que este paciente, que es de 60 años, hipertenso, diabético, dislipidémico, que estuvo bajo tratamiento, ustedes lo ven, no muestra gran perfil que ustedes dirían muy patológico, se le ve bastante bien, es deportista, ex miembro de las Fuerzas Armadas, presenta un colesterol alto con HDL bajo y con hipertrigliceridemia interesante, y con síntomas que son frecuentes como mareo, cansancio, por lo que acude a la consulta, en el cual encontramos que la presión estaba bastante bien y tenía otro tipo de problemas. Solamente para ir al caso, pequeño sobrepeso, síndrome metabólico, que tenía 4 miembros del síndrome metabólico que a veces se nos pasa. Ya la glucosa por ser diabético la tenía alta, ya tenía el HDL bajo, no tenía el dosaje de LDL, pero para los efectos de síndrome metabólico no estaban registrados, y triglicéridos en 917, sumamente altos. Como ustedes saben, más de 500 es muy patológico, que se debe tratar
por riesgo de pancreatitis. Entonces, este paciente tenía claramente una dislipidemia aterogénica en el cual modificación de estilo de vida, el ejercicio y la medicación habitual para su diabetes que se le haga. Y le dimos Simitri, asociación de fenofibrato, con estatina, con simvastatina de 20 miligramos en la mañana y en la noche. 2 al día en este paciente. Lo interesante es que, fíjense ustedes lo que le digo, él tenía ya cintura elevada, no es americano, esta era cintura probada en nuestros países, en Latinoamérica y sobre todo en el Perú, como les voy a mostrar. Tenía triglicéridos altos, tenía HDL bajo, tenía la presión sanguínea que estaba controlada, y todo esto tenía 4, 1, 2, 3, 4, tabla interesante que tengan, por lo menos para tipificar, así no estoy muy de acuerdo, el riesgo del paciente. Recientemente ha sido publicada una nueva clasificación de sistema metabólico, donde los triglicéridos lo han pasado de 150 a 175. No he podido ver por qué exactamente ha habido esta modificación de 150, pero está registrado en el último análisis de lo clásico de la evaluación por drogas cardiovascular de OPI, que hoy día el doctor OPI ha fallecido, lo hace Deepak Bhatt, que es un hombre reconocido de Harvard y muy estudioso. Interesante, pero ahí se lo muestro porque creo que vale la pena. En este caso, fíjense ustedes que con este paciente ya teníamos 917, a los 7 días de estar tomando estas 2 tabletas, el triglicérido ya estaba en 209, el HDL estaba en 42, que aumentó de 31, pasó a 42, con un LDL en 72, o sea, para término medio controlado. Quiere decir que la respuesta fue muy buena. El paciente seguía más o menos igual, pero disminuimos el Simitri para verlo. Y después de todos estos estudios se ha mantenido más o menos con los triglicéridos igual, la glicemia variable, y está en una dieta y está en observación. Pero la respuesta fue positiva al tratamiento. Este tipo de pacientes, que ustedes lo ven bien, que se les pasa, que no le damos la importancia, si no hubiera tenido el síntoma, que probablemente no iba. ¿Cómo lo estratificamos? Esta es la calculadora para el riesgo del colesterol. Pero fíjense ustedes, esto hecho en Estados Unidos, para raza blanca y raza negra. Para los mestizos, para nosotros no existe esta clasificación. Nosotros no tenemos una clasificación de afuera porque no entraron los hispanos, pero nos puede servir, nos puede ayudar. Al igual que todas las demás, de ver la obesidad, que ver la cintura, si hay resistencia a la insulina, la historia familiar, que es sumamente importante, la parte genética, imágenes, que lo peleó el doctor Fuster, y lo último, como es los riesgos que tiene haciendo una equivalencia con tecnología moderna, porque no los tiene, que les voy a explicar después, mejor dicho. Y lo otro es estratificar el riesgo en nuestra región, que también lo hicimos. Fíjense la diferencia entre raza, región y factores socioculturales. Qué difícil es el hábitat. O tenemos costa, tenemos sierra, tenemos selva. Somos costeños, somos serranos. ¿Dónde nos acomodamos? Pertenecemos al Pacto Andino. Entonces, clasificar el Perú es bien complicado. Entonces, es sumamente importante la estratificación individual. Por eso el juicio clínico a considerar con esta estratificación individual del paciente es fundamental. Y no olviden que las imágenes no han venido para inventar y encarecer la vida, no, sino que nos dan una gran utilidad en la detección de individuos asintomáticos con riesgo cardiovascular elevado. Si podemos utilizarlas, alguna de ellas, tratemos de hacerlo, nos ayuda a estratificación mejor el riesgo del paciente y a tipificar su riesgo, porque la mayoría de las placas vulnerables son clínicamente silentes, que es lo que queremos detectar. Otro caso muy claro, es típico peruano, norteño, 56 años, diabético, tratamiento irregular con insulina, dislipidémico, hipertenso, y ustedes lo ven ahí, este perfil que más de uno conoce, diabético, indudablemente no bien controlado, pero fíjense lo importante de este paciente. Se le encuentra, lo único que le hace triglicéridos 2031, miren el suelo lipídico que tiene, 2031, una barbaridad. Este hombre no ha tenido pancreatitis o algo porque no sabemos. Este paciente a los 20 días después que se le pone en una dieta, se baja 142, colesterol a 172,
el HDL en 50, LDL en 94, que no hay ningún problema, y los triglicéridos bajaron de 2031 a 141. Paciente registrado puede tener acceso a la historia clínica, no hay ningún problema. Se le dio el tratamiento habitual y se le dio el Symmetry 20-125x2 y el paciente tuvo un resultado fabuloso. Aparte de todo un estudio muy completo para su diabetes, tengo un programa especial. Fíjense ustedes cómo los triglicéridos de julio de 1741 bajan hasta en octubre 2212 después y 104 ahora. Ustedes ven que el colesterol LDL de 83, 74 y 68, que no hubo nunca ningún problema, pero fue mejor. Entonces, ese caso no hay ninguna duda que fue espectacular con el tratamiento con fibrato. Y este tercer caso, que es el típico caso que se nos pasa todos los días en el hospital, es la mujer de edad intermedia, ama de casa o profesora, o que trabaja, o que dispensa, que tiene un pequeño negocio, que cocina, que trabaja, un poquito gordita, pero que lleva al hombro todo el hogar y lo que tiene. Este es el típico caso que tenemos en una paciente con peso elevado, la cintura elevada, la presión un poquito alta y nada más. Le toman un electro, una radiografía, examen físico, no encuentra nada. La típica señora que dice, señora, baja de peso, usted no tiene nada, que por acá, que por allá, está nerviosa, está tensa y tome su pastillita. Esta es la de todos los días. Y el diagnóstico es cantado, obesidad, hipertensión limítrofe, y vamos a hacer los análisis de laboratorio. Le hacemos los análisis de laboratorio y tiene 107 de glucosa, riñón está bien, aseguro que no hay mayor problema, el HDL bajo en 34 y triglicéridos en 298. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos con esta señora? Dieta no tiene nada. ¿Qué riesgo tiene? Lo hemos evaluado el riesgo. ¿Tratamos a esta paciente o no? ¿Le damos alguna droga? ¿Y qué droga le damos? Esas son preguntas que debemos hacernos frente a esta buena mujer. Sin embargo, claramente, al verlas, si ustedes analizan un poco más con estos análisis, tiene un síndrome metabólico y tiene el clásico cuadro de dislipidemia latinoamericana y regional. Y tiene una dislipidemia heterogénica con HDL bajo y triglicéridos altos. Es de riesgo, ya lo hemos explicado y usted lo puede interpretar. Y tiene los 5. Los 5, ¿por qué? Porque nuestro medio en la mujer es 85 la cintura, la señora tiene 98. Triglicéridos los tiene por encima de 150. Es mujer, tiene el HDL más bajo que los 50, que es lo mínimo. La presión sanguínea está por encima de 130-85 y tiene la glucosa mediana. O sea, tiene los 5 componentes del síndrome metabólico. Tiene que tener riesgo. Y esta señora tiene riesgo. Acá están las cinturas que se dan en diferentes sitios. La cintura en el grupo del consenso peruano, el consenso latinoamericano, el consenso internacional, que por supuesto para el americano es mucho mayor, 102-88, que lo siguen usando, los asiáticos es más abajo, y en Europa y en el Perú, muy parecido al latinoamericano, pero que nosotros en una reunión también de consenso que participaron varios, nos acordamos que el mejor estudio que teníamos en Perú era el estudio Prevención de Arequipa, de la doctora Josefina, en población migratoria mediana altura, en donde dio 92 de cintura para el hombre y 85 para la mujer. Miren esta señora, qué interesante. Usted le ve colesterol 220, bueno, un poco alto. LDL 134, señora, la dieta, pues no coma tanto pan, camine, usted está abusando del postre, lo único que hacemos ha sido regañarla. HDL bajo, bueno, que no hace ejercicio, etc. Triglicéridos 298 tampoco, es muy alto, no está por encima de 500. Pero si calculamos el colesterol no HDL, lo tenemos en 186. Y si nosotros hacemos el análisis de la meta de LDL colesterol, que el riesgo bajo es 115, de 134, no la medico. Le digo que baje de peso y todo, pero si calculamos la meta de no HDL, el riesgo bajo está 145 y esta señora tiene 180, 30% más de riesgo. O sea que no es un asunto que se puede pasar por alto. ¿Por qué? ¿Cuál debe ser las metas? Fíjense ustedes que cuando nosotros analizamos el LDL colesterol con triglicéridos, cuando estos están entre 150 y 200,
Las estatinas es la primera opción, no hay ninguna duda. Y si está en 200 a 500 en triglicéridos, puede ser estatinas y se pueden asociar fibratos. Más de 500 los fibratos pasan a primera línea y después son las estatinas. Y si ustedes quieren combinado de acuerdo al riesgo. Y eso ha sido la propuesta en algoritmo en varios. Fíjense ustedes cómo marca entre 200 a 500. Más de 200, a pesar de que los triglicéridos ya a partir de 120, 30, así como el ácido úrico muy bajo, que no le dan importancia, pero ya comienza a ser problemas inflamatorios, puede ser, se marca como 200 para dar terapia, cuando es más de 500 de todas maneras por riesgo de pancreatitis principalmente. Y las primeras indicaciones son fibratos y puede ser otro tipo de medicamentos similares. Entonces, este caso, es los casos 3, la diabetes que hay que descartarla, el síndrome metabólico que lo tiene, es una dislipidemia heterogénica sin ninguna duda. Entonces, el tratamiento de modificación del estilo de vida, estoy de acuerdo. El control de la glucosa, si usted quiere metformina, sulfonilurea, lo que quieran, control de la dislipidemia heterogénica, en este caso va muy bien indicado la combinación de una estatina con un fibrato, como se lo dio esta señora. Y el control de la presión arterial son controles clásicos de los factores de riesgo para que tenga una buena calidad. Entonces, si hablamos de mensajes para llevar a la casa, pacientes de alto, cuanto más bajo sea mejor el LDL, estamos de acuerdo. Pero basarse solo en el LDL, se nos puede escapar muchísimas cosas porque puede ser insuficiente. Y había que pensar en el colesterol no HDL, que es fácil de usar, es barato y es muy útil. Otro tipo como ApoB, LPA, muy sofisticado, más difícil de entenderlo. Los nuevos conceptos, y eso se ha plasmado también en el consenso latinoamericano de riesgo cardiometabólico, que participamos recientemente y la publicación ya sale en grande, ahora es lo que se llama el riesgo cardiovascular global. Ya no debe hablarse de un riesgo cardiovascular, riesgo cardiometabólico, no solamente de hipertensión, no solamente de lípidos, no solamente de diabetes, no solamente de obesidad, sino ya debe ser una visión global cardiometabólico para mejor beneficio del paciente. Miren la agresividad del colesterol, muy alto, hasta 55, como habíamos dicho, pero si el paciente ya tiene muy alto, porque ha tenido un evento, y vuelve a tener un evento, ya nos vamos hasta 1 milivol, lo que se hablaba hace mucho tiempo, y probablemente ya estaríamos acercándonos a donde Brown y Goldstein ganaron el premio Nobel al llegar a la molécula o a las cifras de 29 miligramos por decilitro del colesterol. Fíjense que hemos aprendido en todo este tiempo, que el colesterol es malo cuando es alto, que el promedio si lo bajamos es mejor, que cuanto más bajo mejor, aún más bajo es mejor, y lo más bajo que podamos ser mejor, de acuerdo. O sea que la curva sigue bajando, nos vamos. Pero así todo, este colesterol que hemos visto que tiene su riesgo y su carga residual, siguen con otros problemas. El problema inflamatorio. Y el problema inflamatorio es otro que se agrega. Y este problema inflamatorio hay que controlarlo con inflamación recientemente. Entonces, no termina el asunto, sino tener el buen control del colesterol, tratar de llegar a las cifras adecuadas, mejorar la calidad de nuestros pacientes y disminuir el riesgo inflamatorio que al final es el que va a desarrollar o inestabilizar la aterosclerosis que pueda tener este paciente. Por esto en esta lámina los conceptos de riesgo residual de colesterol, riesgo residual inflamatorio, riesgo residual trombótico, que ahora entra nuevamente en el tratamiento de escalafón, y fíjense ustedes, riesgo residual de triglicéridos y un nuevo concepto que se está viendo con el riesgo de LPA, que cada vez es más difícil entenderlo y sobre todo tratarlo, pero es un concepto general cómo se debe tratar. Ahora, estamos haciendo lo correcto y ya para las últimas láminas para terminar. Fíjense ustedes lo que se demostró en el 2014 en un magnífico estudio de World sobre 38.000 pacientes, que les digo, y esto se ha repetido con el PURE y con los últimos análisis, por eso que no he puesto las últimas láminas, porque no es el motivo de esta charla, pero se determina que cuanto más bajo el colesterol mejor. Si nosotros controlamos el colesterol LDL por debajo de 50, el riesgo de enfermedad, de producir eventos mayores coronarios o eventos cardiovasculares mayores, está alrededor de un 5%. Si nos descuidamos, esto sube exponencialmente. Y esto estamos controlándolo a pesar de toda la explicación que les he dado,
muy difícil. ¿Cuántos pacientes en este mismo estudio de los 38.000 llegaron a controlarse a un 70% con todos los cuidados que le daba el médico y todo? No llegaban ni a un 40%. Y si queremos cumplir las últimas guías del 2019 y todo, ni siquiera un 20% va a llegar a este control. Entonces, ¿en qué análisis de Ramsarran con todo su grupo publicado en 2019 dieron que casi un tercio de los pacientes no recibieron estatinas? Sabemos todo el daño que puede hacer no recibir estatinas en un paciente que tiene un evento coronario o que tiene un daño coronario, tiene un alto riesgo como está hospitalizado. No reciben un 30%. Y un 20% todavía fue tratado con dosis inadecuadas. ¿Cuáles fueron las razones que quisieron analizar? Factores relacionados con el paciente, 12,39%. Juicio clínico, 62 a 65%. Errores de los médicos también. Y razones desconocidas que no se sabe por qué, 32-38%. Son 3 puntos interesantes que analicen. Porque en pacientes de alto riesgo existe una gran brecha entre lo que nos dicen las guías y lo que nosotros observamos en el mundo real. Nuestros pacientes no son nórdicos, nuestros pacientes son latinos, somos criollos, tenemos un tipo de alimentación, tenemos un tipo de fenotipo que hoy día con la medicina de precisión, difícil de hacer estudios fenotípicos y para ver qué componente genético podemos tener, pero podemos acercarnos a eso. ¿Y cómo nos acercamos a eso? Con lo que tenemos últimamente. Es lo que se ha acercado el doctor Fuster con la predicción de aterosclerosis subclínica en individuos de bajo riesgo. O sea, toda la tecnología, todo lo que son imágenes, tratar de ponerlos en la puntuación de esta tecnología. Y al llamarlo el Fuster B1, es B de la presión arterial, E de ejercicio, W de peso, A de alimentación y tabaquismo. Si nosotros controlamos esto, probablemente sin tener toda la tecnología para evaluar al paciente, podemos estratificar a un riesgo que podría acompañarnos en que debemos ser agresivos en este tipo de pacientes. Y eso se los pongo. En pacientes con angina o disnea, sospecha de enfermedad coronaria, por eso les pongo, como hoy día la tecnología, como puede ser el score de calcio, otro tipo de angioten, otro tipo de ver en los coronarios o calcificaciones, etcétera, se podría ayudar en nuestro paciente. Pero si no podemos, el WIVAT y un buen análisis clínico nos puede ayudar. Todo esto va a depender de la probabilidad, características del paciente, disponibilidad, experiencia del centro, y desgraciadamente el costo es muy alto para nuestros medios. Por eso es que si toda esta charla que yo hago, si ustedes tienen los genes de nuestro estimado Sir Winston Churchill, estadista inglés que tenía obesidad central, hipertensión, gran fumador, bebedor, con gran estrés, arregló el mundo, muere a los 90 años, con ciertas enfermedades, con glúcides, con buena calidad. ¿Es un factor genético? Sí. Si ustedes tienen esos genes, están bendecidos, pero no todo el mundo los tiene. Y por eso es que debemos conocernos al menos para ver si somos igual que Winston o no. Y la medicina personalizada que nos viene con el perfil genético, pero que hasta que no tengamos una de esas cosas claras, pues tenemos que seguir preocupándonos, porque ahí sí va a venir probablemente un mecanismo de control individual y de tratamiento específico para cada paciente. Y lo otro, a pesar de pandemia, a pesar de los problemas que tenemos, de la gran depresión y de los cambios cognitivos que podría haber y en el desarrollo de los negocios y todo, en que estamos viviendo, y más aún, no quiero negar la política en este país, el optimismo está asociado a un menor riesgo de eventos cardiovasculares y mortalidad de todas las causas que ha publicado en un evento clínico. Entonces, ¿cómo concluimos? Y ustedes lo ven acá. Qué fácil es en una oficina. La gente va, quiere su medicina, tomo mi pastilla y hago lo que me da la gana y no hago caso. Y el pobre señor que quiere explicar, casi igual que yo, en una hora y media, o tratar de identificar el riesgo, nadie va. Y eso es lo que tenemos hoy día, que las recomendaciones del 2019, que nos daban el A, B, C, D de los pacientes, hoy día se siguen modificando en mejor evaluación de score de calcio, en control de la obesidad y de las presiones, en control del riesgo cardiometabólico en los pacientes, en control de tratamiento temprano para mejorar la diabetes o evitar un progreso hacia la diabetes o el estado prediabético,
y probablemente los conceptos hoy día que se pueden cambiar en cifras que debemos mantener. Entonces todos nuestros esfuerzos están acá, por lo menos hay que conocernos o dar el mejor servicio a nuestros pacientes. Y dentro de todo lo que hemos dicho, fíjense ustedes que el consenso de tratamiento de lipidemia heterogénica ya está publicado en las clínicas de aterosclerosis de 2020, en donde los pacientes con hipertrigliceridemia y HDL bajo, es decir, con dislipidemia heterogénica, se beneficiarían de la estatina combinada con fibratos. Yo les agradezco mucho la atención, me excedí un poco. Vamos a ver si hay alguna pregunta o las conversaciones que tengan bien con el doctor Timoteo, y les deseo una feliz Navidad en compañía de la familia y seres queridos, un venturoso y próspero año y nuevo año lleno de bienestar y salud. Esos son los deseos del gran equipo de amigos que me ayudan a preparar todo esto y que hemos tenido recientemente el curso de Endotelio, en el cual les agradezco la participación de todos ustedes, y son los deseos para que tengan una buena Navidad y un buen año. Muchas gracias a todos nuevamente. Quedo a la orden, doctor Timoteo. Muy bien, muchas gracias, doctor Uraiz, por su excelente ponencia, como siempre nos tiene acostumbrado. Ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas y respuestas. Acá tenemos ya la primera del doctor José Murillo, que nos pregunta si al decir terapia combinada se menciona el fibrato, como usted lo dijo en la presentación. ¿Es en forma exclusiva el fenofibrato o se puede usar algún otro tipo, como pone como ejemplo acá el ciprofibrato? Yo le agradezco la pregunta, ¿no? En realidad fibrato no es exclusivamente que se puede usar el fenofibrato, se puede usar el ciprofibrato. La evidencia más americana ha sido con fenofibrato, y son los estudios como el FIL, los estudios como el ACORD y el Accordium, que combinaban, que eran con fenofibrato. Ciprofibrato más se usaba en esos estudios en Europa, que también dieron resultados dentro del grupo de los fibratos. Pero le agradezco la pregunta sobre todo porque el único fibrato, que es el genfibrosilo, no debería usarse asociado con estatinas. Prácticamente, entre comillas, podríamos decir que está proscrito. No es que no se pueda usar el genfibrosilo, pero no se debe usar asociado porque aumenta un fenómeno de glucurinización. Y ese fenómeno de glucurinización puede causar mayores problemas musculares y hasta grado de radiomiolisis, aumentando la mortalidad del paciente. O sea, se ha quedado de lado eso. Muy bien, gracias doctor por su respuesta. Nuevamente el doctor José Murillo nos pregunta, se sabe que no todas las HDL son iguales, decir que el HDL es alto es garantía de protección. Hay opiniones de expertos peruanos que no le dan valor a las tablas americanas de valoración de riesgo cardiovascular porque no le dan crédito a las HDL por la variabilidad. En otras palabras, no todo HDL protege. ¿Cuál es tu opinión, doctor? Bueno, es difícil decirlo. Yo creo que con un HDL todavía hay cosas por conocer. Y lo clásico que se decía, el HDL alto, lo que tiene es la virtud de como es alto y es grande, limpia toda el LDL que está pegado a la célula, pegado a los vasos, y nos mejora y nos evita el problema. Hoy en las partículas de HDL pues tenemos tres, 1, 2, 3, una formada del hígado, otra formada la más natural que se puede dar, otra formada con el exceso de alcohol y todo, y con el ejercicio. Entonces ha habido mucho debate. Por eso es que uno de los que más ha investigado HDL y que ha trabajado en eso es el otro, Juan José Bádimo. Y él recientemente en una conferencia decía probablemente, y eso lo puse a tomar consideraciones en unas láminas sobre triglicéridos, lo puse, probablemente hay que dejar la mirada al HDL y hay que mirar un poco más a los triglicéridos y a los kilometrones cargados de ApoB, que ya están cargados de ApoB, y la cantidad y comportamiento de los triglicéridos. Yo creo que si el comportamiento de los triglicéridos, más que mirar exclusivamente al HDL, y que nos pueden dar un factor de riesgo predictivo como para hacer medidas de colesterol no HDL o triglicéridos altos, entonces sí podríamos ver mejor un futuro de predicción del problema coronario. Yo creo que la visión hoy día está más centrada en triglicéridos
y medir el colesterol no HDL, que en sí la molécula propia de HDL, si es 1, 2, 3, o si protege, porque es muy difícil controlarla. Eso es lo que yo podría darle como lo último de los expertos. Muy bien, doctor, gracias. Acá hay otra pregunta del doctor Luis Ulibe. Dice, doctor Bryce, si para el dosaje de glucosa postprandial se usa una carga de 100 gramos de glucosa anhidra, para tomar en cuenta los triglicéridos postprandiales, ¿cuál sería la carga de carbohidratos y lípidos? Eso es lo que expliqué, eso es ideal. Yo creo que hay que hacerlo. Lo que pasa es que es muy difícil hacerlo, cuál sería la carga. Ustedes ven que por una carga de glucosa es una carga anhidra de 75 gramos de glucosa, que mucha gente no lo hace. Mucha gente lo hace y le dice específicamente, es difícil, otro le dice cómese